En la vida futura, los que sean juzgados dignos de ellas y de la resurrección de los muertos, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios. Pero Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Yo le aseguro que de aquí a 100 años ninguno de nosotros vamos a estar vivos. Nos morimos. Y nos morimos porque la vida tiene un límite. Y nos morimos porque la vida aquí en la tierra no es eterna.
Y nos morimos porque así Jesús lo dijo. Me voy a prepararles un lugar. Me voy. Y cuando tenga el lugar listo, los voy a llamar. Véngase. Y bueno, nos envía la muerte y llega la muerte. Y venga para acá Pedro, y venga para acá Pablo, y venga para acá María, y venga para acá. Todo, uno por uno. Y allá vamos. Las personas que vivieron hace 100 años ya no están. Hace 200 años, si acaso queda arenita, polvo, tierra. 300 años ya no hay nada. Nosotros nos vamos a morir. Ahora, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Miren, cuando yo estudiaba en el seminario, una vez fue el rector, Monseñor Polito, y nos dijo: a ver, ¿cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Qué quisiera hacer más adelante? ¿A qué querría llegar usted? Y empezamos nosotros los seminaristas. Uno decían, bueno, yo quiero ser sacerdote. Otro, yo quiero ser obispo. Otro, yo quiero ser lo que Dios quiera. Y así uno por uno iba diciendo. Y nosotros decíamos, la mayoría dijimos, yo quiero ser sacerdote. Yo quiero ser sacerdote. Ese era el ideal nuestro. Y entonces Monseñor Polito nos dijo, no, esos ideales se acaban, esos ideales se terminan, esos ideales son cortos. Ajá, son sacerdotes, de aquí a 7 años son sacerdotes, 8, de acuerdo al estudio que tenga. Y después de ser sacerdote, ¿qué? Se le acabaron los proyectos, se le acabaron los ideales. Y él nos decía, ustedes le deben pedir a Dios el don de la santidad, el don de ser santos. Pídanle a Dios el don de ser santos, porque la santidad es eterna, es para toda la vida. La santidad es para la otra vida. Usted se hizo sacerdote y usted puede ser sacerdote, pero puede ser un sacerdote no santo. Puede ser un sacerdote igual que muchos del montón, o puede ser un sacerdote santo. Pídale al Señor el don de la santidad. Le pide al Señor ser un médico. Bueno, la medicina llega un momento en que usted no puede ejercer. Un profesional llega un momento en que no puede ejercer. Pídanle a Dios el don de la santidad. Y a mí me llamaba mucho esto la atención. Y se lo digo porque a veces nosotros en la vida andamos buscando cosas efímeras. Andamos buscando cosas sencillas. Andamos buscando cosas del mundo, de la tierra. Pero ¿quién anda buscando las cosas del cielo? Los saduceos se acercan a Jesús. Y los saduceos no creen en la resurrección. Los saduceos eran personas que creían en otras cosas. No creían en la resurrección. Los saduceos del tiempo de Cristo estaban sometidos a los gobiernos extranjeros y tenían una cultura de sometimiento sobre el pueblo. Tenían cargos políticos importantes, eran los que tomaban decisiones pesadas. Pertenecían a ellos el sumo sacerdote. Los saduceos negaban que Dios interviniera en los asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte. Les daban igual importancia a las tradiciones orales y a las escritas sagradas. Los saduceos creían, por ejemplo, que el hombre era creado de sus propias circunstancias, mientras que los fariseos creían que el hombre venía de Dios creador. Bueno, los saduceos eran personas que no creían en la resurrección. Eran personas adineradas, eran personas importantes, pero no creían en la resurrección. Creían en muchas cosas, pero no en la resurrección. Decían, muerto el perro, se acabó la rabia. Cuando una persona muere, hasta ahí llega. Y ya. Y eso no creían los judíos. Cristo no creía en eso. Cristo creía en la resurrección. Venía del cielo, nos vino a decir que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una salvación, que hay una condenación. Nos vino a decir Jesucristo que había posibilidad de ganarse un cielo en la vida eterna. Que la vida no se quedaba con lo que vivíamos aquí, sino que continuaba. Eso nos viene a enseñar el Señor.
que la vida continuaba, que la vida seguía. Eso nos viene a enseñar el Señor. Los saduceos decían no. Hoy día hay gente que cree, ahí en la pantalla de ustedes dice resurrección o reencarnación. Hay gente que cree en la reencarnación. Tienen otras creencias diferentes. Y en vez de resurrección creen en la reencarnación. Nosotros los católicos no creemos en la reencarnación. Y yo he escuchado a muchos católicos hablando de que se van a reencarnar. En la otra vida yo fui esto y yo fui aquello. Y esa creencia no es nuestra. No es nuestra la doctrina de la reencarnación. Y la reencarnación, para los que no saben, la reencarnación es una creencia que consiste en que la vida del ser humano, la vida individual de las personas, después de que muere, la persona después de que muere, empieza una vida en un cuerpo o forma física diferente, después de la muerte biológica. Esa creencia me enseña que usted se murió y entonces tuvo una oportunidad para purificarse de las cosas malas y en vez de ir al purgatorio, se va por allá a un perro, a una vaca, a un pájaro, se va por allá a otro animal, se va a algún animal, se va a otra persona. Y dicen, como no se ha purificado el alma para ir con la divinidad, entonces se reencarna en algo para poder purificarse. Y esa creencia no es católica. Nosotros creemos en la resurrección. Los fariseos creían en un poder político, creían que Dios estaba en el poder. Los saduceos creían que Dios estaba en el poder político. Y entonces Dios los había mandado para gobernar, para dirigir. Esos sí no eran tontos. Esos sí querían poder y querían doblegar, mandar y todo lo demás. Eso enseñaban los saduceos. Pero Jesucristo vino a enseñar la situación, que estaba mal lo que ellos creían del poder político, que está mal lo que se llama la reencarnación. Y Jesús nos habla hoy de está mal la reencarnación. Jesús nos habla hoy de la resurrección. Entonces los fariseos querían colocarle una trampa a Jesús. Entonces dijeron, bueno, vamos a fregar a Jesús. Si Jesús habla de la resurrección, la ley de Moisés tenía una norma. La ley de Moisés fue el que dio las normas al pueblo de Israel. La ley de Moisés decía que cuando una persona en una familia, sobre todo el hombre, moría, escuchen bien, sin descendencia, había un problema. Y ese problema de no tener descendencia era una especie de maldición. Y para que esa maldición no cayera sobre la familia de ese hombre, si ese hombre tenía hermanos, pues debía hacer algo. Casarse con la viuda, con su cuñada, pues, para darle una descendencia. Y el primer hijo que naciera a la viuda iba a ser el hijo del hermano, iba a ser el heredero del hermano. De manera que la familia no se extinguiera, de manera de que la familia siguiera creciendo. Y la gente iba a tratar a ese muchacho como hijo del hermano. Como hijo del hermano. Entonces decía, si hay una familia de dos hermanos, muere uno sin dar descendencia y es el mayor, entonces el hermano siguiente tiene que tomar a esa mujer, a su cuñada, casarse con ella, hacerle dar a luz, y ese niño que naciera era de su hermano. Y después sí podía buscar otra mujer y hacer su descendencia personal. Pero el primero era del hermano. ¿Por qué? Porque era su sobrino y tenía que haber una prolongación de la familia. Y entonces los fariseos vienen y le colocan a Jesús una historia. Dice, bueno, una mujer tenía 7 hermanos. Y de hecho, eso está en la Biblia, esa historia, donde una mujer se casaba en el libro de Tobías. ¿Se acuerdan? El otro día lo estábamos repasando. Se casaba y venía un demonio y mataba al esposo. Venía otro, mataba al esposo. Venía otro. Ya los hombres no querían casar con ella. Entonces Tobías se casó con ella y el ángel le ayudó. ¿Para qué? Para que no muriera más. Una mujer se casó con un hombre y el hombre tenía 7 hermanos, dicen los saduceos. Los 7 hermanos estaban vivos. Se casó el hombre, no tuvo descendencia y la ley ordenaba que el hermano siguiente, el segundo, se casara con la viuda.
Se casó el segundo con la viuda, tampoco descendencia, murió sin tener hijos. Se casó el tercero, el cuarto, el quinto. Los 7 la tuvieron como esposa. Y llegan y dicen los saduceos, se murieron, también murió la viuda. En el momento de la resurrección, de lo que usted habla, Jesús, de la resurrección, ¿cuál de ellos la tendrá como mujer? Pues los 7 se casaron con ella. A ver, explícanos, Jesús. 7 hombres se casaron con la viuda. 7 hombres se casaron con ella, la tuvieron como mujer. Usted dice que hay resurrección. Bueno, cuando resuciten, ¿cuál va a ser el esposo? Y es ahí donde Jesús habla de la resurrección y explica que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Una vez muerto el cónyuge, la persona se puede casar. En esta vida se casan hombres y mujeres. Y hago un paréntesis aquí, porque hay muchos matrimonios que no hacen caso a la palabra. Hay muchos matrimonios que no hacen caso al evangelio y se separan cuando hay un problema y una dificultad. No, el matrimonio es hasta que la muerte los separa. Y una vez de que muera el esposo o la esposa, los hijos no deben impedirle al papá que se pueda volver a casar. Una vez que muera el esposo o la esposa, los hijos no deben meterse, porque hay muchos hijos metiches. Mi papá se casó con mi mamá. Ay, ¿qué pasó? Mi mamá se murió. ¿Y cuál es el problema? Mi papá se quiere casar, padre. ¿Cómo se le ocurre? Un señor ya de 50 años, está viejito. ¿Y usted qué cree? ¿Que ese viejito no tiene corazoncito? ¿Qué? Pero ¿cómo se va a volver a casar? La Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero se casó muy rápido, eso no es problema suyo. Padre, pero es que sabíamos que era la moza de mi papá. Pues muy mal de su papá y le va a entregar cuentas a Dios. Es la mujer que hizo sufrir a mi mamá. Pues muy mal, le entregará cuenta a Dios. Pero el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y si ya la muerte los separó, ¿se pueden volver a casar? Porque en la otra vida, padre, pero es que mi mamá lo está esperando. Es que mi mamá lo amaba tanto. Ese es el esposo de mi mamá. Ya se murió. Ya se murió su papá, su mamá. Él tiene derecho a hacer su vida. No se meta ahí. Déjelo quieto. Usted no se va a hacer cargo de su papá. Usted lo va a dejar solo, abandonado. El pobre viejo solito, la pobre viejita solita. Y usted haciendo lo que quiere. No, señor. Dice la palabra de Dios que en esta vida los hombres se casan. Pero en la otra, ya no. No es que en la otra usted va a decir, voy a buscar a mi esposo. Voy a buscar a mi esposo. Me voy a quedar viuda y tengo otra oportunidad para rehacer mi vida. No, no lo voy a hacer porque voy a buscar a mi esposo. Yo soy tan fiel que voy a buscar a mi esposa. Dice la palabra de Dios que el matrimonio es en esta vida. En la otra vida seremos como ángeles. Padre, en la otra vida me voy a encontrar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, sí, pero serán como ángeles. En la otra vida no serán como usted. Allá me voy a encontrar con mi esposo y voy a seguir amargándole la vida a mi esposo. No, señor. Allá me voy a encontrar con mi esposa y voy a seguir siendo infiel allá en el cielo a mi esposa. No, señor. Lo único que es eterno es el ministerio sacerdotal. Yo seguiré siendo sacerdote aquí y allá. Es una consagración para toda la vida. El sacramento del matrimonio hasta que la muerte los separe. Entonces los saduceos empezaron esta discusión, empezaron estos conflictos, estos problemas internos, a preguntarle al Señor esto, aquello, para callarle la boca. Usted habla de que en la otra vida va a ser así, así. Bueno, en la otra vida lo que sean juzgados, dignos de ellas. A ver, le hago una pregunta a Jesús. Le pregunto, ¿quién la va a tener como marido? ¿Quién va a ser el esposo de esa mujer? Dice Jesús, ustedes están confundidos. En la vida futura no va a haber, escuchen bien, ese tipo de personas. No va a haber esto de que este se casa conmigo, aquel se casa. No, señor. Los que sean juzgados de la otra vida, dignos, los que sean juzgados serán como ángeles. Cayó a los saduceos y se acercaron los fariseos a decirle, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? ¿Qué te enseña la palabra de Dios hoy? Miren que hay una resurrección y que hay una vida eterna. Y mucha gente vive como si no fuéramos a ir a un juicio.
como si no fuéramos a ir a la presencia de Dios. Mucha gente vive como si no nos fuéramos a morir. Mucha gente vive como si no fuéramos a entregarle cuentas a Dios. Mucha gente vive tomando, comiendo, durmiendo, casándose, pero no se acuerda que vamos a tener un juicio. No se acuerda que vamos a tener una vida eterna. Y piensa que, bueno, yo me muero y se acabó todo. Yo fui un sinvergüenza, yo fui un vagabundo, yo fui un mujeriego, yo fui un borracho, yo fui un drogómano, yo fui un asesino. Yo fui un criticón, yo fui un chismoso y a mí no me va a pasar nada. Yo puedo vivir mi vida como quiera. Yo vivo mi vida de la manera que me venga en gana. No me voy a convertir, no voy a cambiar y ya. Acuérdese que hay una resurrección. Los que sean juzgados dignos de ella. Acuérdese que hay una resurrección. No se le olvide que hay una vida eterna que podemos perder si no nos ponemos las pilas. Dice la mujer, pues yo vivo como quiera. Padre, ahí me da risa cuando una persona llega en la confesión y me dice, yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo me porto bien. Ay, ¿cuáles son sus pecados? No, yo no tengo pecado, padre. Le digo, bueno, entonces párese ahí, de la oportunidad a otro porque aquellos sí tienen pecado, usted no. Padre, pero yo vine aquí para que me hiciera una oración. Bueno, Dios le bendiga, vaya para allá. Piensa la gente que los únicos pecados son robar y matar. No, señor. Usted peca de pereza. Usted peca de mentiras. Usted peca con esa lengua que tiene, con ese chisme que tiene. Usted peca siendo injusto, injusta. Usted peca en todo momento. La avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, las críticas, los chismes, los rencores, los resentimientos, los gritos, los celos. Todo eso es pecado. Y para ser juzgados dignos de la vida eterna hay que dejar esos pecados. Pero la gente no los quiere dejar. La gente no los quiere dejar. En el matrimonio se han cometido muchos pecados los esposos. La pelea, los gritos, los malos entendidos. Hay esposos que hasta golpes se dan. Hay esposos que se tratan como si fueran los peores enemigos. Hay esposos que se tratan de la peor manera. Y eso está muy mal. Que se le olvidó el esposo ayudar a la esposa. Se le olvidaron las promesas, la abandonan, la tiran. Oye, los que sean juzgados dignos de la vida eterna van a ir para el cielo. Los que no, para el infierno. En el matrimonio, el esposo ayuda a la esposa a salvarse y la esposa al esposo a salvarse. ¿Y cuántos esposos se han dejado tomar por el diablo para separarse, para dejarse? Miren cómo lo dice San Lucas en el capítulo 20, versículo 27. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por último murió también la viuda. Miren la pregunta. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos, cuando llegue la resurrección, de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los 7 se casaron con ella? Querían hacerle una pregunta a Jesús para que no respondiera, para callarle la boca. Y miren la respuesta de Jesús. Se trataba de la vida futura, de la resurrección. Algo de lo que ellos no creían. Mire, esto es curioso, yo. Muchos ateos preguntan qué pasa en la iglesia, qué pasa en las cosas de Dios, ni a misa van, ni en eso creen. Tan como los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, pero ahí estaban preguntando. Ahí estaban preguntando. Por ejemplo, los protestantes no creen que podemos tener imágenes, y ahí están preguntando. Los protestantes no creen en el bautizo de los niños, y ahí están preguntando.
Los protestantes no creen en la Sagrada Comunión y ahí están preguntando y hablando de la comunión. ¿Para qué habla de algo que usted no conoce? ¿Para qué habla de algo en lo que usted no cree? Ahí están, hipócritas. Los protestantes no creen en el Santo Rosario y ahí están preguntando ¿por qué los católicos rezan el Rosario? Mire que se cumple lo mismo. Los saduceos no creían en la resurrección y andaba preguntando. Así pasa en la vida. Hay gente que no cree en algunas cosas y anda preguntando. No se meta ahí de ese chismoso, eso no es problema suyo. Deje de estar preguntando de eso. Deje de estar preguntando. Pero los saduceos le preguntaron a Jesús de la resurrección, algo que no creían, algo en lo que no esperaban. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella, escuchen bien, en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella, en la otra vida, algunos serán juzgados dignos de la otra vida, unos serán juzgados dignos y otros no. Habrán personas que se hagan dignas de la otra vida y otros no. Sí, dice la palabra de Dios. Hay personas que creen que no se van a morir. Pues mire, mi hermano, te vas a morir y vas a tener que entregarles cuentas a Dios. Y si fuiste un gran sinvergüenza, vas a tener que pagar tus pecados. Y para eso está el infierno o está el purgatorio. ¿Usted cree que no se va a morir? Pues sí se va a morir. Y de la resurrección de los muertos, no solamente habrá una vida futura, sino una resurrección de los muertos. No se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Habrá una transformación, una resurrección. Y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos recibirán, unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Y entonces Jesús nos enseña que va a haber una resurrección, y algunas personas van a ser juzgadas dignas y otras no. Pidámosle a Dios ser juzgado digno para tener esa resurrección. Y empecemos a buscar la vida eterna. Mientras que usted tenga vida, puede buscar la eterna. Si usted no tiene vida, allá le aplicarán un juicio y en el juicio puede salir para el cielo o para el infierno. Usted verá. Usted verá. Mucha gente se burla, mucha gente no cree. Pero la palabra de Dios enseña que hay una resurrección y es para los muertos. Así que nos va a tocar morirnos, nos va a tocar ir a entregar cuentas a Dios. Y después de ahí vendrá una resurrección en Cristo. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así que si usted está esperando encontrarse con su esposo para ir a seguirle amargando la vida en el cielo, olvídese de eso porque serán como ángeles. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.